Vuelta aquí en Información y Análisis, 8 de la mañana con 1 minuto, 18 grados la temperatura, bajó un poquitito. Hoy tendremos una máxima no superando los 25 grados, así que una jornada bastante agradable la que nos espera el día de hoy. Agradecemos su tiempo con nosotros, vamos ya directamente a saludarlo. Estamos con el viceministro de Empleo y Seguridad Social, el señor Dani Sánchez, para hablarnos sobre la realidad del mercado laboral en Paraguay. Viceministro, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Prestos para poder charlar un poco de esto que tanto nos apasiona y que hoy nos tiene un poco siempre con la incertidumbre que es el mercado laboral. Muy preocupados. Esta mañana más temprano justamente veía la encuesta que había sacado la gente de la Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censo, y dice: encuesta revela que disminución de ingresos se acentuó en las zonas urbanas. Esto se da principalmente por el desempleo, ¿no? Bueno, ciertamente sí, es una serie de factores. Obviamente, la pandemia ha hecho de que la gente pueda guardar el dinero que tenía, lo poco que tenía lo utiliza solamente para las cuestiones de consumo primordiales. Obviamente afectó en el sentido de que tuvimos casi 180.000 registros en torno a suspensiones laborales que se hicieron, y esas suspensiones laborales se dieron en torno a empleos formales. Obviamente, estos empleos formales han tenido un subsidio, una herramienta del gobierno nacional, pero esa herramienta significó también solamente el 50% del salario mínimo. Y es ahí donde obviamente se contrajo ciertamente el consumo dentro de la economía en el sector urbano. Ahora, ¿qué se está haciendo? No te entendí, no te escuché bien, Juan Pablo, discúlpame. Ahora, ¿qué se está haciendo desde el ministerio, viceministro, justamente para paliar esta situación? Bueno, desde el gobierno nacional hemos desarrollado una serie de herramientas, Juan Pablo, principalmente buscando de que la gente entienda de que tenemos que cuidarnos. Y cuando digo que tenemos que cuidarnos, significa que si no cumplimos los protocolos sanitarios, es muy difícil que la economía se mantenga, de que los empleos se mantengan en todas sus formas y que podamos visualizar un futuro provisorio. Cuando nosotros queremos un futuro positivo, queremos un futuro con una economía robustecida, con la productividad que no baje, con el consumo que no baje, que la gente cuide sus salarios, necesariamente tenemos que hablar de cuidarnos con los protocolos sanitarios. Y el Ministerio ha trabajado desde el principio interinstitucionalmente, no solamente con el Ministerio de Salud, sino también con el Ministerio de Industria y Comercio, con el Instituto de Previsión Social, con el Ministerio de Hacienda, obviamente poniendo en énfasis las herramientas que se tienen a disposición para cuidar el empleo en toda su forma. Hoy podemos decir de que se han verificado más de 6.000 empresas en todo el país tratando de controlar si es que se cumplen los protocolos sanitarios. Un tiempo atrás escuchamos al ministro de Salud que decía que, bueno, que el trabajo, nuestro lugar de trabajo no se ha convertido en un foco de infección. Eso fue cambiando con el transcurrir de las semanas y hoy volvemos a visualizar de que realmente el ámbito social es el que está generando este pico de contagios y no el ámbito laboral. Pero este ámbito laboral, cuidado, se dio también porque los empleadores y los trabajadores entendieron que si no cuidamos el empleo, a todos nos puede afectar. Trabajamos principalmente en eso, Juan, tratando de obviamente proteger el empleo de todas sus formas y a partir de ahí tratar de generar las vacancias que se puedan dar. Hay sectores que no han parado, hay sectores que han continuado trabajando, el sector servicio, el sector de supermercadista, el sector que ha sabido innovar, y ellos han entendido de que las vacancias se pueden dar aún con pandemia. Y bueno, nosotros del ministerio pusimos los mejores perfiles a disposición. Estos perfiles se dieron de la mano de trabajos de capacitación y de darle un valor agregado a la persona. Un joven o una persona medianamente adulta que antes tenía 5 entrevistas por semana, hoy se ha reducido a una sola entrevista. Y eso se da obviamente porque el mercado está contraído, está expectante y está obviamente con cierta incertidumbre. Viceministro, le pido que se quede un rato con nosotros. Tenemos que hacer una pausa de 1 minuto y a la vuelta seguimos ahondando más en esta situación laboral preocupante, el futuro incierto
Y vamos a también agotar algunos temas en torno al tema de la seguridad social. Eso en breve, 30 segundos y le pido que esté con nosotros. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora, de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Con Interfisa Banco, aprovecha este beneficio. Adelantos en efectivo a tasa 0%. Paga hasta en 10 cuotas sin intereses. Con todas tus tarjetas de crédito y retirá de cualquiera de nuestros cajeros automáticos de la red Infonet. Solicita ya la tuya al 415-9000. Interfisa Banco. Contacto con nosotros, estamos en Información y Análisis, conversando esta mañana también con el viceministro de Empleo y Seguridad Social, el señor Daniel Sánchez. 18 grados la temperatura actual. Viceministro, quedamos ahí con la cuestión de el tema de la ayuda en materia de seguridad social. Ustedes están articulando con IPS el tema también de la ayuda para las personas que están en pausa laboral. ¿Cómo está ese relacionamiento? Bueno, ciertamente se ha hecho un gran trabajo, tengo que reconocer el trabajo que ha hecho todo el Viceministerio de Trabajo conjuntamente con direcciones correspondientes del Instituto de Previsión Social, donde se ha puesto en primer lugar tratar de darle soluciones inmediatas a la gente. ¿Por qué? Porque obviamente la suspensión laboral significaría de que la persona se quede sin una actividad y necesariamente debe de tener un ingreso económico para poder obviamente tratar de sobrellevar la situación. Nosotros podemos hablar de que hoy es bueno debatir en torno a que la formalización es el camino. Nos hemos dado cuenta como país de que a mayor formalización siempre más posibilidades de empleo, a mayor formalización siempre más posibilidades de inversiones extranjeras. Paraguay es un país que tiene un 60% de informalidad y debemos de luchar contra eso y seguir atacando esa informalidad laboral que existe. La formalización hizo de que hoy el país pueda sobrellevar esta situación con ciertas herramientas en torno a subsidios que se dieron. Más de 100.000 personas, la próxima quincena va a haber ya un cuarto pago, y eso genera obviamente cierto alivio en el bolsillo de la gente, que no es el ideal, pero aún así significa de que realmente se están poniendo a tono ciertas herramientas. Hoy podemos hablar de que tuvimos casi 23.000 bajas en el mes de junio y 17.500 altas dentro de IPS. ¿Y eso qué significa? Significa que obviamente, como dije al principio, el mercado está contraído, expectante, que se dieron bajas, pero también se dieron altas. Entonces tenemos que mirar todo el contexto en una cuestión integral, a ver de qué se puede hacer para que obviamente las empresas continúen ese camino de la formalidad. Para nosotros es muy importante eso. Tenemos que andar en el camino de la formalidad. Que me parece que realmente es una cuestión que todo el país debería entrar también en ese proceso. Viceministro, una cuestión que también me parece interesante con eso que nos estaba planteando, el tema de cómo está
con sinceridad la realidad del mercado laboral actualmente. Esto tiene viso de mejorar de un tiempo a esta parte en medio de una pandemia que estamos llegando a un punto máximo. Incluso hay empresas que no están volviendo a contratar, se están achicando. ¿Hacia dónde va el futuro laboral? No vamos a esconder la basura bajo la alfombra, Juan Pablo. Tenemos que ser claros. Si nosotros continuamos en este proceso de pico de contagios, donde la gente no se cuida, donde la gente sigue pensando que la pandemia terminó o que la pandemia no existe, obviamente el mercado laboral va a sufrir las consecuencias. La desocupación va a aumentar y el mercado laboral va a tener más problemas que solución. Acá el único camino es cuidarnos y cumplir los protocolos sanitarios. Si nosotros cumplimos los protocolos sanitarios, Juan Pablo, obviamente vamos a tener meses mucho más positivos que negativos. Pero sí, hay que ser claros, si continuamos con esta realidad de no cuidarnos entre todos, de no cuidar nuestros empleos, de no cuidar nuestros ingresos, vamos a tener consecuencias nefastas en torno a la desocupación que se puede llegar a dar. Quiero también aprovechar porque una cuestión que un ex burócrata también en esa cartera llevaba adelante mucho era las ferias de empleo. Viceministro Dani Sánchez, ¿en qué quedó también eso? ¿Ahora se hacen ferias de empleo virtuales o no es una alternativa? Ciertamente lo que hacemos en este tiempo de pandemia es tratar de hacer un seguimiento individual de la persona. Tratamos de perfilar a la persona. No es lo mismo una vacancia que se pueda dar en la ciudad de Concepción a una vacancia que se pueda dar en el departamento central o en Asunción. Cuando decimos perfilar a la persona, decimos de que hoy la persona es el producto que tenemos para vender. Antes podíamos decir que nosotros tenemos 100 vacancias y se anunciaban las 100 vacancias como para que 1000 personas vengan a tratar de ser elegidos en torno a esa vacancia. Hoy no, hoy lo que hacemos es ponerle a la persona como un producto y tratamos de vender ese producto al mercado laboral, porque ciertamente pueden existir vacancias, pero también pueden existir empresas, como las hay, de que no solamente no anuncian vacancias, sino venden que se puedan intercambiar ciertos perfiles. Hoy, las personas que están desocupadas tienen que entender de que se deben de buscar siempre el valor agregado a su capacidad. A mayor capacitación, más posibilidades de empleo. Y si una persona tiene un empleo, a mayor capacitación, más posibilidades de ascender en ese empleo. Por eso trabajamos muy de cerca con los institutos de capacitación por excelencia que tiene el Ministerio de Trabajo, que son el SNPP y SINAFOCAL. Y una persona hoy que está desocupada y que no está encontrando una opción o una oportunidad laboral, inmediatamente se busca una capacitación a fin de que en la próxima oportunidad laboral pueda tener más opciones. Hoy viene una persona al Servicio Público de Empleo, Juan Pablo, y lo que tratamos es de que no hayan tantas excusas. Te pueden decir, no, lo que pasa es que yo tengo Inforcom, pero realmente cuando vos le preguntas, ¿cuánto hace que no te capacitaste? Dicen hace 2 años. Entonces lo que tenemos que trabajar es en el producto, lo que para nosotros significa tratar de poner en primer lugar a la persona. Y a partir de ahí, obviamente, tratar de que las empresas entiendan de que el Servicio Público de Empleo hace todos estos servicios de intermediación laboral gratuito, buscando de que la persona sea el mejor perfil para su empresa. Para cerrar un poco este capítulo en torno también a esto y entender bien, ¿de nada sirvieron las ferias de empleo? Sí, sí, por supuesto que sí. La feria de empleo es una herramienta que se tiene, pero necesariamente cuando vos tenés una cantidad de vacancias, tenés que saber disgregar, tenés que saber perfilarlos, porque no es lo mismo tener una vacancia para un joven que tener una vacancia para una persona de tercera edad. Y no podés hacer una feria de empleo que pueda convocarlo a ambos porque son diferentes formas. Nosotros creemos de que el perfilamiento de la persona es necesario.
creemos que la capacitación de la persona es necesaria. Tenemos que poner a la persona en primer lugar y a esa persona acompañarle en su proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque hay una cierta desesperación que se puede dar cuando uno está desocupado. Cuando uno está desocupado, necesita ese acompañamiento. Y nosotros del Servicio Público de Empleo lo que hacemos es eso. No solamente le recibimos, no solamente intermediamos, sino también le ponemos videos de capacitación, hacemos que se capaciten, buscamos que su perfilamiento sea el mejor. Y algo que hemos puesto como marca registrada en el Servicio Público de Empleo es saber por qué no fue elegido en esa entrevista laboral. Antes, Dani Sánchez iba a una entrevista laboral y no se tenía el resultado del por qué no quedó en esa entrevista. Hoy podemos decir de que, bueno, Dani Sánchez no quedó y sabemos que no quedó o porque llegó tarde o porque su inglés básico tiene que reforzar, porque no sabe de informática. Entonces, con esos datos de la empresa, nosotros aprovechamos y le cargamos con capacitación para que en la siguiente oportunidad laboral tenga más opciones de quedarse en ese empleo. Ese seguimiento hoy es personal y se trata obviamente de cuidar, como te dije, al producto, cuidar a la persona, de que la persona no vuelva a tener excusa para tratar de conseguir un empleo. Viceministro, le pido que se quede un rato más. Tenemos que hacer una segunda pausa. Estamos hablando hoy con el viceministro de Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Título bastante largo siempre del MTESS. Pero a la vuelta de la pausa estamos con la recta final y me gustaría que también nos pueda aportar algunos consejos de cómo justamente buscar empleos del futuro, ¿no? Porque se viene toda una revolución también en torno a eso, pero eso a la vuelta de esta pausa. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. En Mi Tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas. Desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos. Desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito. Y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más. En la recta final de nuestro encuentro, aquí también en información y análisis, hoy hablando con el viceministro Daniel Sánchez, del Ministerio del Trabajo. Él está ocupando el cargo de viceministro de Empleo y Seguridad Social. Antes de pasar un poco al tema de las recomendaciones en este periodo de pandemia y cómo la gente tiene que encontrar la alternativa de algún trabajo que lo dignifique. Viceministro, en su momento usted también criticó la situación de algunos bancos, principalmente por tener algunos mecanismos engorrosos para otorgar los créditos en el marco del FOGAPI.
¿Vio alguna mejoría en relación a eso? Su audio. Realmente, ahí está, realmente no. Desde mi persona, yo creo que están los patriotas y están los que no son patriotas. Está el sector bancario que ha sabido entender esta situación de solidaridad y hay otro grupo que no ha sabido entender. Nosotros los números nos indican que hay bancos que no superan los 20 créditos, hay bancos que no superan créditos que pueden ayudar a muchísima gente. Hay sí bancos que han puesto sobre sus hombros mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero realmente el sector no ha sido tan solidario como yo esperaba que lo sea. Que se haya solamente utilizado el 30% de los fondos nos tiene que llamar la atención, no solamente como autoridades, sino también como responsables de sectores que han ganado lo que tienen que ganar en esta pandemia, porque en este proceso no, hay muchos sectores que han tenido muchos ingresos. Y uno de esos sectores ha sido el sector bancario, que no ha sentido esta pandemia y aún así hemos encontrado demasiados obstáculos. Es triste hablar de esto, pero necesariamente tenemos que mirarnos a la cara y decir quiénes son los que en este tiempo han sido solidarios y los que no han sido solidarios. Y yo voy a defender donde sea y cuando sea a todo lo que es el sector de pymes, porque son los que han protegido el empleo y sostienen el empleo en el Paraguay. Y si a ese sector no se le ayuda, entonces necesariamente tenemos que declarar, vulgarmente como se dice, declarar SOO. Nosotros tenemos que ser claros en esto. El sector bancario tiene que ponerse al hombro todas las responsabilidades que se puedan. Y tenemos que denunciar a aquellos que no han sido solidarios con nosotros. Viceministro, por último también, y en torno a lo que serían las sugerencias desde su parte para la gente que está en una suerte de desespero, porque el no tener trabajo a uno le pone, y más todavía se suma la situación de la pandemia, en un estado de psicosis, de desgano, de desmotivación. Complicado el escenario, viceministro. Realmente sí, como dije al principio, el mercado está todavía expectante. Necesariamente aquella persona que hoy está desocupada está sufriendo las consecuencias de aquella que ya estaba desocupada, o aquel paraguayo que vino del exterior y encuentra un mercado laboral contraído y un mercado laboral difícil. Acá necesariamente hay que entender de que, como dije en alguna oportunidad en la entrevista, si antes una persona tenía la posibilidad de 5 a 7 entrevistas por semana, hoy eso se ha reducido a menos de la mitad. Y obviamente una empresa que tiene una vacancia va a buscar el mejor perfil para dicha vacancia. Y cuando es el mejor perfil hablamos de que uno necesariamente tiene que conocer a dónde va. El fin de semana me preguntaban justamente si es que es o no importante de que en las redes sociales uno pueda su vida privada exponerla tanto a la hora de buscar un empleo. Y ciertamente hay que entender de que lo que la empresa cuando tiene una vacancia busca es el conocimiento que pueda tener la persona que está desocupada en torno a la vacancia que se esté por llenar. Más allá de una red social, si uno muestra o no su vida privada, más allá de que si tiene o no tiene Inforcon, acá lo importante es la capacitación y lo que una persona conoce de lo que está buscando. Hay opciones laborales, hay entrevistas, hay vacancias, no hay en gran cantidad, pero las hay. Y aquellas que las hay, necesariamente el que está buscando tiene que entender de que debe inmiscuirse en el tema, debe de buscar ser la mejor opción para la empresa. Y depende de uno, depende necesariamente de uno, pero también es importante que sean denunciados aquellas empresas que utilizan esta situación, esta pandemia, para andar en el camino de la informalidad y que los ofrecimientos que se tengan sean menos del salario mínimo, sean empleos sin seguridad social, sean empleos donde realmente los derechos del trabajador son avasallados.
hay opciones de contrato en el Ministerio de Trabajo, y eso se lo digo a los trabajadores y se lo digo a los empleadores principalmente, de que uno puede tener un contrato a tiempo parcial, puede pagar menos de salario mínimo, pero pagarlo por horas y va a pagar seguridad social. Necesariamente tenemos que andar por ese camino. Viceministro, con relación a eso que está planteando, incluso me ha llegado a mí un dato de algunas empresas grandes que se están transformando en MIPYMES para poder, de manera incluso, yo diría, desleal para sus empleados, tomar opciones bueno, que implican dejarlos ir o no cumplir con sus derechos por parte del empleador al empleado. Cuestión que tenemos que también incentivar a las empresas a que tomen el camino de la legalidad, ¿no? Necesariamente tenemos que tener también las denuncias. Cada trabajador tiene que denunciar, tenemos que cargarnos la responsabilidad nosotros como ministerio, y ante cualquier denuncia nosotros siempre tenemos protocolos de actuación en torno a las verificaciones que se puedan dar. No tenemos que permitir de que esta situación sirva para avasallar los derechos de los trabajadores. Y como lo decís, sí, hay empresas que han utilizado esta situación no solamente para echar gente, sino para poder disminuir salarios, para cambiarle de lugar de trabajo, para cambiarle su actividad. O sea, han sabido utilizar en torno a avasallar derechos, pero es importante que existan las denuncias. Nosotros como ministerio nos ponemos a disposición y esperamos dichas denuncias, que pueden ser anónimas, para tratar de generar los protocolos de verificación. Nosotros siempre vamos a estar del lado del equilibrio para el empleador y para el trabajador, pero necesariamente tenemos que entender que este es un tiempo de solidaridad, Juan Pablo. Más allá de que pareciera que no tenemos pandemia o que la gente piense que esto ha terminado, nosotros en Asunción, en Central y en Alto Paraná seguimos en la fase, Asunción y Central seguimos en la fase 3, Ciudad del Este en fase 0, o sea que hay personas que aún continúan porque no fueron liberadas a ciertas fases. O sea, si nosotros nos damos cuenta que es una situación donde tenemos que ser solidarios y tenemos que cuidarnos para que otro grupo de gente pueda retomar sus actividades, no sé en dónde estamos parados. O sea, el paraguayo siempre se caracterizó por la solidaridad y necesariamente tenemos que verlo así, porque si no, Juan Pablo, vamos a tener muchas consecuencias en diciembre. Somos muy positivos, por eso se ha hecho un plan de reactivación económica, un plan de reactivación del empleo, que es flexible, que es dinámico, que tiene sus bemoles donde podemos agregarle cosas, sacarles cosas, pero tenemos ciertamente un plan y tenemos ciertamente un norte, cosa que en la región aún no se tiene. Sí. Viceministro, se me acaba el tiempo y lastimosamente tengo que despedirme, pero en 30 segundos, hablando de planes que usted estaba planteando recién, ¿existe algún plan de reinserción de los paraguayos que regresan sin trabajo del exterior? Existen dos planes para los paraguayos que regresan al exterior, porque el 40% es el que se va a quedar. De 100 paraguayos, 40 se quedan, el resto vuelve a su país. De esos 40 hay un plan de capacitación y un plan de inserción laboral. ¿Por qué capacitación? Porque hay paraguayos que vienen del exterior, pero han decidido capacitarse para emprender. Entonces deciden emprender, desarrollar sus ideas, y desde el Ministerio de Trabajo tenemos el Centro de Entrenamiento del Emprendedor que le acompaña y le asesora en todo ese proceso. Viceministro Dani Sánchez, gracias por su tiempo. A ustedes muchas gracias, a las órdenes siempre, todo lo que podamos ser útiles. Hacemos nosotros la pausa, enseguida se llega el compañero José Estigarribia con la próxima nota y a las 10 nos encontramos en Foro Empresarial. Que tengan una excelente jornada. Muy buenos días.